Hola, mi nombre es Fátima Montserrat Sánchez Pedraza y el día de hoy te voy a explicar algunos temas de anatomía veterinaria. Iniciemos diciendo, ¿qué es la anatomía veterinaria? Es una rama de la morfología que estudia la forma, disposición y estructura de los tejidos y órganos que constituyen el cuerpo animal. En medicina veterinaria y zootecnia se usa un lenguaje universal, es decir, un conjunto de palabras exclusivas llamadas términos de citación y dirección en los animales domésticos. Estos términos indican situación y orientación en el cuerpo animal. Tenemos un plano llamado plano transversal, el cual está situado en sentido vertical al eje longitudinal y origina dos partes, una craneal y una caudal. La craneal quiere decir que está más cerca del cráneo y la caudal todo lo que se dirige hacia la cola o cauda. También se puede manejar el término rostral, el cual quiere decir todo lo que se dirige hacia la punta de la nariz o más cerca del hocico. Tenemos otro plano llamado plano horizontal, que divide el cuerpo en dos partes, una dorsal y una ventral. Dorsal quiere decir todo lo que se acerca al dorso o se aleja del plano de sustentación del animal, y la ventral, que quiere decir más cerca del vientre y es usado en cabeza, cuello, tronco y cauda. En el miembro torácico se utiliza el término palmar, referido a la palma de la mano e indica lo opuesto a dorsal. Y en el miembro pelviano se utiliza el término plantar, referido a la planta del pie y lo opuesto a dorsal también. Tenemos un plano mediano, el cual es un plano virtual que divide el cuerpo en dos mitades. Este lo divide la cabeza, cuello y tronco del animal en dos mitades semejantes. En ella se utilizan los términos medial y lateral. Medial es más cerca del plano mediano y lateral es más alejado del plano mediano. Y el término mediano pues es justamente en donde queda el plano mediano. Tenemos también el plano sagital, el cual está situado en sentido paralelo al plano mediano pero alejado de él. Y en él se puede utilizar el término intermedio que está entre lateral y medial. Tenemos un plano llamado plano transverso, el cual es usado exclusivamente en miembros. Parte el miembro en dos partes llamadas proximal y distal. La proximal es utilizada para llamar a lo que está más cerca del tronco y la distal para lo que está más distante al tronco. También se podría utilizar el término medio, el cual está entre dos estructuras de cualquier parte del cuerpo, menos medial y lateral, si no se llamaría mediano. Hay una terminología exclusiva en cabeza y cráneo. Por ejemplo, el término rostral, el cual quiere decir que se dirige hacia la punta del hocico o la nariz, anterior y posterior utilizados exclusivamente en ojos, para la cámara anterior y posterior del ojo, y superior e inferior, que pueden ser utilizados en labios. Existen términos como superficial y profundo que son utilizados en órganos compactos, parenquimatosos, sólidos como vísceras, músculos, páncreas, riñones, etc. Y términos como externo e interno que son utilizados en órganos huecos, tubulares, como esófago, intestino, pulmón, corazón, etc. El animal se organiza en tejidos, los cuales son grupos de células similares con estructura y funciones, conforman a órganos y sistemas. En órganos, los cuales son estructuras compuestas por dos o más tejidos para desarrollar una función en particular. Y en aparatos y sistemas, que son grupos de órganos con funciones relacionadas. Existen 4 subdivisiones de la anatomía. La macroscópica, que es el estudio a simple vista de los órganos; microscópica, que es el estudio de los tejidos y células; embriológica, estudia el desarrollo de los individuos hasta su nacimiento; y ultramicroscópica, que estudia los organelos celulares. Las ramas de la anatomía son anatomía descriptiva o sistemática, que divide al cuerpo en sistemas describiendo su situación, formas, relaciones, estructuras, vascularización e inervación aisladamente. La anatomía comparada, que se encarga de la descripción y comparación de la forma y estructura de los organismos vivos, fundamentalmente enfocada en el estudio de mamíferos y aves domésticas. La anatomía topográfica, que es la descripción de la posición de órganos desde el punto de vista de sus relaciones en las regiones y cavidades.
anatomía regional, que estudia cada región por separado y todos los aspectos de esa región se estudian al mismo tiempo. Por ejemplo, si se estudia el tórax, se estudian todas sus estructuras. La anatomía de superficie, que es el estudio de las características o morfología superficial del cuerpo. La anatomía radiográfica, que estudia la anatomía del cuerpo y órganos mediante radiografías e imágenes. Y la anatomía aplicada, que es el estudio de la anatomía aplicada generalmente a la clínica y a la cirugía. El bovino, ovino y caprino pertenecen al reino animal, Phyllocordata, clase Mammalia, infraclase Euteria, orden Archaeodáctilo, familia Bovidae, género Bos, Ovis, Capra respectivamente y especie Taurus, Aries, Hircus respectivamente. El perro pertenece al reino animal, Phyllocordata, clase Mammalia, infraclase Euteria, orden Carnívora, familia Canidae, género Canis, especie Familiaris. La gallina pertenece al reino Animalia, Phyllocordata, clase Aves, infraclase Neognatae, orden Galliformes, familia Phasianidae, género Gallus, especie Gallus. El gato pertenece al reino animal, Phyllocordata, clase Mammalia, infraclase Euteria, orden Carnívora, familia Felidae, género Felis, especie Catus. Existe una clasificación de los animales con base en el número de extremidades o miembros que poseen. Según el número de dedos se clasifican en monodáctilos, que tienen un solo dedo. Un ejemplo son los équidos, que solo cuentan con el tercer dedo desarrollado. En bidáctilos o didáctilos, que tienen 2 dedos. Ejemplos son los bovinos, ovinos y caprinos, que tienen tercer y cuarto dedo desarrollados. En tetradáctilos, que tienen 4 dedos, y de ejemplos serían los suinos, los caninos y los felinos. En pentadáctilos, que tienen 5 dedos, y de ejemplos son los primates, lagomorfos y algunos roedores. Según su forma de pararse se pueden clasificar en digitígrados, que se paran en la punta de los dedos como los perros y gatos, en ungulígrados, que se apoyan en los dedos, además poseen estructuras llamadas úngula, casco o pezuña, y en plantígrados, que apoyan totalmente las plantas y palmas, como los primates y reptiles. Según las estructuras distales de los dedos, se clasifican en ungulados, que pueden tener casco, como los équidos, o pezuñas, como los bovinos, ovinos, caprinos y suinos. En ungigulados, que poseen garras, como los carnívoros. En perisodáctilos, como mamíferos ungulados de dedos impares, équidos, rinocerontes y tapires. Y en artiodáctilos, como mamíferos ungulados con número par de dedos, como los suidos, hipopótamos, camélidos, giráfidos y bóvidos. La osteología es la rama de la anatomía descriptiva que se encarga del estudio del sistema óseo de los animales. Los huesos son duros y son el soporte de los tejidos blandos y el punto de apoyo de la mayoría de los músculos esqueléticos. Brindan además una función de protección a los órganos internos. Generan movimiento en conjunto con los músculos. Están compuestos de sales, minerales y elementos como calcio y fósforo. Llevan a cabo producción de células sanguíneas. En la médula ósea roja se produce la hematopoiesis para producir glóbulos rojos, blancos y plaquetas. El esqueleto es una estructura o conjunto de huesos que dan soporte al cuerpo animal y se dividen en axial, el cual está compuesto por cabeza, tronco, costillas, esternón, cuello y cauda. Apendicular, el cual está compuesto por miembros locomotores, el torácico y pelviano. El visceral o esplácnico, el cual consta de hueso os cardis, el corazón, hueso os rostralis, el rostro, y hueso os pendis, la pelvis. Y huesos neumáticos,
aquellos que sostienen aire en el interior, como por ejemplo la cabeza, que es así para ser más ligera. En su estructura, el hueso tiene un cartílago articular que previene el desgaste de los huesos. Tiene también una epífisis proximal y una epífisis distal. En medio tiene una diáfisis. Presenta el periósteo, el cual es una membrana fibrosa que cubre la superficie del hueso. También el endostio, que tapiza la cavidad medular. Cuenta con una sustancia nemorreticular, la cual está construida de gran cantidad de tejido esponjoso, también conocido como sustancia diploe, y una cavidad medular, espacio rodeado de hueso compacto ocupado por médula ósea. Los huesos pueden clasificarse de acuerdo a su forma en huesos largos, los cuales se encuentran en miembros y extremidades. Son cilíndricos y elongados, sirven para dar soporte y movimiento al cuerpo animal. En su interior poseen un conducto que contiene la cavidad medular. Como ejemplos tenemos al fémur y al húmero. En huesos cortos, los cuales tienen un largo y ancho casi iguales, presentan formas cúbicas, redondas y cilíndricas. No tienen cavidad medular. Están compuestos de dos capas, una externa de hueso compacto y una interna de hueso esponjoso. Tienen una función de amortiguamiento. Ejemplos son la patela, los tarsos y los carpos. Tenemos también los huesos planos, que son extremadamente delgados y tienen una capa externa de hueso compacto con una capa de tejido esponjoso interna. No presenta cavidad medular y predomina lo ancho sobre lo grueso. Como ejemplos tenemos la escápula y el hueso coxal, y en huesos alargados, los cuales son planos y largos. Tienen una función de protección y presentan tejido esponjoso en abundancia y no tienen cavidad medular. Como ejemplo tenemos a las costillas. Se denominan accidentes óseos a las eminencias o depresiones que se desarrollan en los distintos huesos. Una eminencia es una sobresaliente del hueso y puede ser articular o no articular. Las eminencias articulares se encuentran en la superficie de las articulaciones, es decir, se unen con otro hueso. Tenemos como primera la cabeza, que es un ensanchamiento redondeado de la epífisis de un hueso, y está ubicada en fémur, radio, húmero, vértebras y costillas. Tenemos también a la tróclea, la cual es una masa articular en forma de polea, presente en metatarsos y metacarpos. Tenemos a los cóndilos, que son eminencias articulares de superficie lisa, algo cilíndrica, ubicada en fémur y húmero. Ahora pasemos a las eminencias no articulares, las cuales se observan en la superficie de los huesos y en ellas se fijan los músculos, ligamentos y tendones. Son rugosas. Como ejemplos tenemos a los procesos y las apófisis, que son eminencias muy sobresalientes y bien destacadas. Tenemos el trocánter, el cual es grande y regular, una eminencia ósea muy voluminosa, es exclusiva de fémur. Y tenemos a los tubérculos y tuberosidades. Los tubérculos son eminencias redondeadas, sólidas y no muy grandes que se pueden observar, por ejemplo, en el húmero. Y la tuberosidad, una eminencia alargada, rugosa y redonda, más grande que un tubérculo. Las líneas son eminencias alargadas en un hueso menos prominente y se encuentran por todo el cuerpo. Y la espina, la cual suele ser grande, alargada y puntiaguda. Un ejemplo está en la escápula. Ahora hablemos de las cavidades o depresiones. Las depresiones se definen como hundimientos para poder articular huesos y otras estructuras como los músculos. Estas también se dividen en dos tipos, articulares y no articulares. Las depresiones articulares son aquellas superficies hundidas en el hueso que sirven para unirse con una cavidad articular. Como ejemplos tenemos a la cavidad glenoidea, la cual es una depresión alargada y poco profunda que se adapta a un cóndilo o tróclea y está ubicada únicamente en la escápula. Tenemos el acetábulo, el cual es una cavidad articular profunda que se adapta a una cabeza y está ubicada únicamente en el hueso coxal. La cóclea, la cual está formada por 3 eminencias y 2 depresiones y se articula con el hueso talus, está específicamente en la tibia en la parte distal. La faceta, la cual es una superficie plana y de poca extensión, y el cuello, una depresión a nivel de la cabeza. Ahora bien, hablemos de las depresiones no articulares.
son las partes donde se inserta un músculo con un hueso. Tenemos como ejemplo la fobia, la cual es una depresión poco profunda. El canal, que es una abertura tubular y posee un orificio de entrada pero no de salida y tiene las paredes duras. El surco tiene una depresión poco profunda y alargada. En ella se protegen vasos y nervios y es una depresión abierta. Los forámenes o agujeros son perforaciones para el paso de vasos y nervios. Y por último el meato, un canal por el que pueden circular líquidos. Ahora vamos a profundizar un poco acerca del miembro pelviano. El miembro pelviano está constituido por los siguientes huesos: hueso coxal, fémur, tibia y fíbula, patela, tarsos, metatarsos, falanges y huesos sesamoideos. Y es conocido también como cinturón pélvico o cinturón pelviano. Nosotros vamos a ver las diferencias entre el miembro pelviano de equino, bovino y carnívoro. Iniciaré explicando la estructura del hueso coxal. El hueso coxal está formado por 3 huesos: el ilion, que se encuentra cranealmente, el isquion, que se ubica en la parte caudal, y el pubis, que se encuentra en una posición ventral. El hueso coxal es un hueso plano, también conocido como pelvis o cadera. Cuando solo se tiene la mitad de este hueso, se le nombra hemipelvis. Este hueso tiene la característica de contar con una capa de cuerpo esponjoso muy útil llamada sustancia diploe, la cual se regenera muy rápido por la gran cantidad de vasos sanguíneos que tiene, a pesar de no ser un hueso hematopoyético. En algunas ocasiones, cuando un hueso se fractura, se raspa el hueso coxal para obtener el cuerpo esponjoso y ayudar a regenerar ese hueso fracturado. Podemos observar que en una vista dorsal tenemos las tuberosidades coxales, las tuberosidades sacras, la cresta ilíaca, las alas del ilion, los cuerpos del ilion o el cuerpo del ilion, las incisuras o escotaduras isquiáticas mayores, las líneas glúteas, la sínfisis isquiática, arco isquiático, incisura o escotadura isquiática menor y tuberosidad isquiática. Mientras que en una vista ventral observamos mejor el pubis y podemos observar la eminencia iliopúbica, la tuberosidad pecten, el foramen obturador, la sínfisis púbica y la sínfisis isquiática, las cuales, si se juntan, forman la sínfisis isquiopúbica, la cual es importante en las hembras porque es el canal de parto y el hueso coxal se abre en esa línea. El ilion, isquion y pubis en conjunto conforman a una cavidad conocida como acetábulo o cavidad acetabular, la cual tiene un labio acetabular mayor, un labio acetabular menor y una fosa acetabular muy importante, ya que en ella se inserta el ligamento redondo. Ahora veamos las diferencias del hueso coxal en las 3 especies. En el bovino, la tuberosidad isquiática tiene 3 eminencias, mientras que en los equinos solo cuenta con una eminencia. En el caso del bovino, el hueso coxal presenta 2 ángulos, tomando una forma similar a la de una V. Y en el caso del equino, el hueso coxal toma forma de L. Y en el acetábulo podemos observar que en el bovino se tienen bien diferenciados los 3 huesos que la conforman. Y en el equino no se tiene esta diferencia, sino las facetas no están bien pronunciadas. Y en el caso de los carnívoros se tiene un acetábulo muy circular con una depresión muy grande, en la cual se inserta el ligamento redondo. Ahora pasemos al fémur. El fémur es un hueso largo que cuenta con 4 caras o vistas: craneal, caudal, lateral y medial. Es el hueso más fuerte que se va a tener. El fémur se une totalmente al hueso coxal por medio de la cavidad acetabular. El fémur presenta una cabeza que va a estar ubicada siempre medialmente, un trocánter mayor que siempre va a ser lateral, una fosa trocantérica que se encuentra entre la cabeza y el trocánter mayor, una fobia, un cuello, el trocánter menor, el cual va a estar del lado medial distalmente, una fosa supracondilar, una tróclea, y en ella se va a insertar la patela y va a estar en posición craneal. Por lo tanto, los cóndilos son caudales. La literatura marca que el trocánter mayor se divide en 2 partes, porción craneal y porción caudal. La parte caudal estará a nivel de la fosa trocantérica y la parte craneal estará a nivel de la tróclea. En una cara caudal podemos observar la fosa intercondilar y el surco intercondilar. A la tróclea también se le puede dividir en labio mayor, que sería la parte medial, y en el labio menor, que sería la parte lateral.
Ahora veamos las diferencias del fémur en las tres especies que vamos a comparar. Hablemos de la fobia. En el caso de los caballos, la fobia tiene una forma triangular y en el caso de los bovinos tiene una forma redonda o circular. En los caballos exclusivamente se tiene un tercer trocánter, el cual se encuentra distal y lateralmente. En el caso de los bovinos, la fosa trocantérica es muy grande y pronunciada, y la fosa supracondilar es poco profunda en comparación con la de los caballos, que sí está más marcada. En los carnívoros observaremos unas facetas articulares para los sesamoideos del gastrocnemio, ubicadas por encima del cóndilo lateral y medial. Ahora pasemos a la tibia y a la fíbula. La tibia es un hueso largo, la fíbula no tiene cavidad medular y con el tiempo va a desaparecer. En la estructura de la tibia, en una vista craneal, podemos observar el cóndilo medial, el cóndilo lateral, las eminencias intercondilares. Asimismo, un surco intercondilar, una cresta tibial, la cual se dirige hacia la parte lateral, una mesa tibial, un cuerpo de la tibia, un maleolo medial y la cóclea, y un maleolo lateral. En la parte caudal de la tibia solo se tiene presencia de líneas. Entre los cóndilos del fémur y los cóndilos de la tibia se van a presentar unas almohadillas llamadas meniscos, que sirven para que ambos huesos se puedan embonar bien. En el carnívoro y el cerdo, la tibia y la fíbula son totalmente independientes y hay un espacio interóseo. En el rumiante y bovino hay un vestigio de la fíbula en la parte proximal y otro vestigio de la fíbula en la parte distal, el cual pasa a ser el maleolo lateral y es una estructura totalmente independiente. El demás cuerpo de la fíbula se pierde. Y en un caballo, la fíbula solo se encuentra en la parte proximal, ya que en la parte distal la tibia se apropia de esa parte de la fíbula y forma el maleolo lateral. Solo en los caballos se forma un surco en la cresta de la tibia. En la estructura de la fíbula se tiene una cabeza de la fíbula, un cuerpo de la fíbula, y en la parte distal se encuentra lo que vendría siendo el maleolo lateral y una faceta articular para que se una con la tibia. Ahora hablemos de los tarsos. Los tarsos son huesos cortos que sirven como amortiguadores de golpes. Reciben los impactos que tenga el animal al caminar. En el caso del miembro pelviano, los tarsos se dividen en tres filas: proximal, media y distal. En el caso del carnívoro, en la fila proximal tenemos al talus y al calcáneo. En la fila media tenemos al tarso central y parte del tarso número 4. Y en la fila distal tenemos el tarso 1, 2 y 3 y parte del número 4. El talus tiene una forma de polea porque se va a unir a la cóclea de la tibia. Y el calcáneo es un hueso muy importante porque ahí se va a insertar el tendón de Aquiles. En el caso del caballo, en la fila proximal tenemos al tarso talus y calcáneo. En la fila media tenemos al central y parte del número 4. Y en la fila distal se unen el tarso número 1 y 2 y tenemos el 3 y parte del número 4. En el caso del rumiante o bovino tenemos en la fila proximal al talus y al calcáneo. En la fila media tenemos la fusión o unión del tarso central con el número 4 y a esa unión se le llama tarso centrocuartal. En la fila distal tenemos al tarso número 1 y a la unión del 2 más 3 y aparte del 4. En los metatarsos podemos observar que en el perro tenemos del 1 al 4. En el caballo tenemos el 2, el 3 y el 4, pero el tercero está más desarrollado que los demás y se le llama tercer gran metatarsiano. Y en el caso del bovino se llega a tener un vestigio del número 5, pero en realidad los que están más desarrollados son el número 3 y el número 4. Para finalizar con el miembro pelviano, hablemos de las falanges. En los tres casos se tiene una falange proximal, una falange media y una falange distal. En la falange proximal se ubican dos sesamoideos proximales y en la falange distal se ubica un sesamoideo distal. En las falanges hay una gran cantidad de bolsas sinoviales. El perro tiene en su falange una faceta articular que recibe el nombre de silla de montar.
La falange está cubierta por la uña, lo que quiere decir que esta es la falange y esta es la uña. Se tiene que poner mucho cuidado al cortarla porque podrías cortar la falange y sangraría. La falange cuenta con una apófisis flexora y una apófisis extensora porque la uña del gato y perro tienen que retraerse, se extienden y se flexionan. Tiene un borde dorsal, un borde plantar, un proceso unguial, y un foramen solar y un surco solar. Y en el caso del caballo se le llama muralla a la parte craneal. Aquí mismo tiene una estructura llamada crina y una apófisis extensora, 2 talones, y en la unión entre la falange media y la falange distal se encuentra la faceta articular que recibe el nombre de silla de montar. En una vista en la que veamos la parte plantar, se puede observar una apófisis flexora, un surcus solar, forámenes solares y una suela. Por último, hablaremos un poco acerca del esternón. El esternón es una serie cartilaginosa que se une a las costillas y que con el tiempo se va a osificar. En la parte craneal tenemos una estructura que se llama manubrio y cuando se le unen las costillas se le llama unión esternocondral. Tenemos el cuerpo del esternón conformado por esternebras, un proceso sifoides, un cartílago sifoides que se encuentra en la parte caudal, y las diferencias que se van a presentar entre las especies va a ser que el esternón en los carnívoros tiene forma de varilla, en los rumiantes tiene una forma plana y en los caballos presenta una forma de barco. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado mucho el video, que compartan y que le den like.